Bien, las reacciones de adición básicamente se dan en los alquenos. La reactividad de los alquenos se encuentra en el doble enlace, ¿ya? Se pueden formar isómeros cis y trans. Los isómeros cis tienen a los átomos sustituyentes del mismo lado y los isómeros trans tienen los sustituyentes en sentido contrario, ¿ya? Aquí hay dos ejemplos, el cis 1,2 dicloroeteno y el trans 1,2 dicloroeteno. Trans porque tiene los sustituyentes en sentido contrario y cis porque los sustituyentes están en el mismo plano. Continuando, entonces vamos a ver un ejemplo específico. Eteno más bromo molecular. Según la fórmula dice que aquí el alqueno puede sufrir una reacción de adición con cualquier reactivo. ¿Cómo sería el mecanismo de reacción? Este doble enlace entonces puede atrapar a uno de los átomos y este átomo se va a quedar cargado negativamente. Negativo va a buscar un positivo y se va a adicionar el átomo. ¿Ya? Entonces vamos al ejemplo específico eteno. Entonces escribimos el eteno. Más bromo molecular. Bien, entonces como se observa en la forma general, entonces la reactividad de los alquenos está aquí en el doble enlace. Entonces uno de los dobles enlaces va a ser capaz de arrancar a uno de los átomos de bromo. Y uno de los bromos se va a quedar con el electrón del otro bromo, por tanto se va a quedar cargado negativamente, ¿cierto? Va a tener carga. Vamos paso a paso. Entonces, supongamos que este bromo se ha ido a este carbono, entonces quedaría de esta forma. Y aquí quedaría libre un bromo con carga negativa. Si calculamos la carga formal de este carbono, seguramente nos va a dar que es positivo. Positivo va a buscar un negativo. Bien, para comprobar que este carbono tiene carga positiva, entonces calcularíamos la carga formal de ese carbono, que básicamente serían los electrones de la capa de valencia. Esto buscamos de tablas, que es 4, menos dice 1/2 de los electrones compartidos. Los electrones compartidos serían 2, 4, 6, más no compartidos 0. Si hacemos las operaciones matemáticas, entonces nos daría un resultado de más 1, ¿cierto? Entonces este positivo va a buscar a este negativo. Entonces, ¿cómo quedaría al final? La molécula al final se adicionaría los dos átomos de bromo a la cadena de carbono. Bien, otro ejemplo, entonces eteno más hidrógeno molecular. Esta reacción es característica para la hidrogenación de aceites. Así obtenemos las margarinas. Los aceites son insaturaciones, digamos alquenos. Si hidrogenamos, si añadimos hidrógeno, aquí los catalizadores pueden ser níquel, paladio, platino, entonces podemos obtener lo que son las margarinas. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo? Entonces escribimos el eteno. Más hidrógeno molecular. Entonces, como ya habíamos mencionado, la reactividad está en el doble enlace, entonces este doble enlace, uno de los enlaces, perdón,
es capaz de arrancar uno de los átomos de hidrógeno. Si este hidrógeno decide irse a este carbono, entonces este carbono se va a quedar cargado positivamente y este hidrógeno, como se queda con el electrón de este otro, se va a quedar cargado negativamente. Entonces quedaría este tendría carga positiva si ustedes calculan la carga formal, y este hidrógeno que se ha quedado con carga negativa, entonces este negativo va a buscar este positivo. Entonces al final vamos a obtener la hidrogenación completa. Entonces esta reacción de adición se puede utilizar para hidrogenar aceites y obtener margarinas. Continuando la regla de Markovnikov, nos habla de los carbonos que están enlazados al doble enlace. Tenemos que identificar cuál de los carbonos es el más hidrogenado, como en este caso. Nos fijamos, este carbono tiene dos hidrógenos, es el más hidrogenado. Y a este otro extremo está el otro carbono que solamente tiene un hidrógeno. Aquí ya tiene un grupo metil, ¿ya? Entonces este sería el carbono más hidrogenado y este el carbono menos hidrogenado, hablando de los carbonos que están en el doble enlace, ¿ya? ¿Esto para qué? Según Markovnikov, cualquier ácido halogenado, entonces el halógeno siempre va a ir al carbono menos hidrogenado y el hidrógeno va a ir al carbono más hidrogenado. A continuación vamos a presentar un ejemplo. Bien, aquí tenemos al 2-propeno más el cloruro de hidrógeno o el ácido clorhídrico. Como bien habíamos indicado anteriormente, la reactividad está en el doble enlace, entonces uno de los enlaces es capaz de arrancar el hidrógeno. Y aquí la pregunta es, aquí ya se aplica la regla de Markovnikov, porque estamos en la condición de un alqueno más un ácido halogenado. Entonces, este hidrógeno, según Markovnikov, tiene que irse al carbono más hidrogenado. Si revisamos entre los carbonos que están formando el doble enlace, el carbono más hidrogenado sería este carbono porque tiene 2 hidrógenos. Entonces, este hidrógeno tiene que irse a este lado, para este carbono. ¿Ya? Y el carbono menos hidrogenado, que sería en este caso porque tiene un hidrógeno y este lado tiene enlazado un grupo metil, entonces solamente tiene uno, entonces a este carbono tendría que irse el halógeno, en este caso el cloro. Entiéndase por halógeno al cloro, flúor, bromo, yodo, ¿ya? Entonces, según Markovnikov, tendríamos como producto ese sería el producto final. Aquí hay otro ejemplo para la regla de Markovnikov, pero esta vez el 2-propeno reaccionaría con el bromuro de hidrógeno. Entonces, como habíamos mencionado, las reactividades están en el doble enlace de los alquenos, entonces uno de los enlaces va a ser capaz de arrancar al hidrógeno. Pero según Markovnikov, este hidrógeno tendría que irse a este carbono, ya que este carbono es el carbono más hidrogenado porque tiene 2, y este carbono solamente tiene un hidrógeno. Y a este otro extremo está enlazado a otro carbono. Entonces, este es el carbono más hidrogenado, este hidrógeno tiene que irse a este carbono. Entonces nos quedaríamos en la siguiente etapa, en este punto, ¿cierto? El hidrógeno se va a este punto. Y si calculamos la carga formal, entonces este carbono se quedaría cargado positivamente, ¿ya?
con +1. Y si analizamos aquí el reactivo, entonces este hidrógeno ha sido arrancado sin su electrón, entonces el electrón que tenía se lo ha dado al bromo, el bromo por tanto se ha cargado negativamente, entonces negativo va a buscar un positivo y va a quedar como producto final la adición del bromo al carbono menos hidrogenado. Este sería el producto final.